Saludos cordiales. En esta ocasión, nuestro grupo les va a exponer lo que son las funciones de densidad de probabilidad. Para empezar, tenemos que hablar sobre qué es la probabilidad. En el caso de la estadística, nos permite medir cuantitativamente la posibilidad de que ocurra o no ocurra un evento, ayudándose en un determinado grado de incertidumbre para cada situación o evento. Estas probabilidades por lo general están en una escala del 0 a 1, siendo 0 una nula probabilidad de ocurrencia y siendo 1 una probabilidad segura de esta ocurrencia. Para el caso de encontrarnos con un 0,5, tenemos de que la probabilidad de ocurrencia es de la misma manera tanto para que ocurra como para que no ocurra. Dentro de la probabilidad encontramos varios tipos de variables, como lo son en este caso, variables continuas, las cuales las consideramos como una variable continua a cuya variable tiene un valor numérico infinito, donde los números enteros no son los únicos que se toman en cuenta, sino que también utilizamos decimales, fracciones, cero y números naturales. Como ejemplo podemos citar la estructura de un grupo de individuos. Con las variables discretas, entendemos que estas son unas variables que podemos contabilizar, donde su valor puede ser tomado por números enteros. Entre ellos podemos ejemplificarlo con el número de empleados de una empresa. Para el caso de las variables aleatorias, las consideramos como tal a aquella función matemática que define una relación espacio muestral, que es el conjunto de todos los posibles resultados en un experimento, y el conjunto de números reales. Para el caso de las variables aleatorias discretas, las consideramos como tal, cuando sus posibles valores pueden conformar un finito conjunto o estar enlistados en secuencias infinitas donde hay un primer, segundo, tercer elemento sucesivamente. Dicho de otro modo, estas se pueden contabilizar infinitamente. Y para las variables aleatorias continuas, las denominamos como tal a una variable aleatoria continua que es un conjunto de valores posibles dentro de un intervalo abierto de menos infinito al más infinito abierto o en una unión excluyente de aquellos intervalos. Dicho de otra forma, es aquel conjunto infinito de posibles. Ahora bien, ya que entendimos cuáles son los tipos de variables, vamos a ver lo que es la función de densidad de probabilidad. En este caso, sea X una variable aleatoria continua, entonces una distribución de probabilidad o función de densidad de probabilidad de X es una función f de X, tal que para dos números cualquiera A y B, con A sea menor o igual a B, tenemos lo que está expresado en la parte de aquí. ¿Qué es lo que nos dice aquí? La probabilidad de que A, el intervalo en este caso, tenemos a X que está entre A y entre B, dándonos como tal la integral de A hacia B de la función f de x. Ahora, como características de estas funciones, tenemos tres, las cuales son las siguientes. En este caso, la primera que encontramos es que una función f de x tiene que ser mayor o igual a cero con todas las x, ya que si esto es menor, no nos va a dar el resultado deseado. Segundo, en este caso la función f de x tiene que estar entre menos a más infinito de f de x en una área bajo la curva donde f de x tiene que ser igual a 1. Y nuestra tercera característica significa que entonces definimos el valor de x que está entre el intervalo que ya mencionamos anteriormente de a y b, dándonos como resultado, en este caso, una integral de a hacia b de una función f de x. Dicho de otro modo, la probabilidad de que x asuma un valor en el intervalo cerrado de a a b es el área sobre este intervalo y bajo la gráfica de la función de tensiones que encontramos es la función de densidad de probabilidad, que en este caso encontramos que es un modelo que se utiliza para describir eventos en el cual todos los puntos de masa probabilística es la misma, es decir, cuando todos los posibles valores que se puede adoptar x tienen la misma probabilidad. Como podemos observar en este caso de aquí,
La probabilidad, en este caso, como un ejemplo, si tenemos un dado, la probabilidad de que nos salga un número aleatoriamente es la misma. Si lanzamos el dado, es la misma probabilidad que nos salga el número 3, al igual que nos salga la misma probabilidad del número 2. Ahora bien, como podemos observar en este gráfico de aquí, tenemos unas notas a considerar, las cuales son que la función de densidad es constante dentro de un intervalo cerrado AB. Es decir, la variable aleatoria puede tomar cualquier valor dentro de este intervalo. Otra más que podemos encontrar es que es válida únicamente para valores dentro del intervalo anteriormente mencionado. Si el valor es tomado fuera de este, entonces su probabilidad de densidad es igual a cero. Esto es ocasionado porque en la distribución continua trabajamos con densidades, más no con probabilidades puntuales. Otro de los tipos de distribuciones que tenemos es la distribución de Poisson, donde esta es una herramienta matemática que nos ayuda a utilizar y determinar la probabilidad del número de eventos que ocurren en un tiempo o espacio determinado, conociendo la frecuencia promedio con la que ocurren dichos eventos. Las últimas funciones de densidad. Tenemos a la función de densidad de probabilidad exponencial, donde encontramos que esta es una distribución continua que se mide en el tiempo entre eventos, mientras que la distribución de Poisson calculaba la cantidad de eventos en un periodo. La distribución exponencial se enfoca en el intervalo entre ellos. Si los eventos siguen una distribución de Poisson, los intervalos entre estos estarán regidos por una distribución exponencial. Ahora bien, lo que podemos ver aquí es que en este caso tenemos que una función f de x donde tenemos 1 sobre la media multiplica a Euler sobre menos x sobre la media. En este caso lo que tratamos de averiguar son los valores que se encuentran en un área determinada de una región exponencial. Y como entendemos, las gráficas de las mismas tienen una tendencia que es tanto en subida como en bajada, que sería tanto tendencia alcista como una tendencia bajista. Vamos a resolver unos ejercicios prácticos. En este caso tenemos el enunciado que nos dice sea f de x un sexto para x para un intervalo de 0 a 6 y f de x sea igual a 0 fuera de este intervalo. Calcula la probabilidad de que la variable aleatoria x tome un valor en el intervalo 2,5. Ahora, lo primero que tenemos que realizar es plantear nuestra función. Como nos está mencionando, tenemos un intervalo que va del 2 hasta el 5, entonces tenemos la integral del 2 hasta el 5. Y nuestra función que nos está dando en este caso es la función de un sexto, que es lo que vamos a integrar, acompañado de su diferencial de x. Una vez que realizamos esa integral, realizamos nuestra evaluación dentro del intervalo de 1 a 5. En este caso, al resolver la integral nos dio un sexto de x, donde en este caso tenemos que evaluar tanto para 5 como para 2, dándonos como resultado una integral de 3 sextos. En este caso, para simplificar, tenemos que la integral es igual a un medio. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que por tanto la probabilidad es de un medio. En este caso tenemos una probabilidad del 50%. Ahora, con el otro caso, para las funciones de distribución de probabilidad normales uniformes, tenemos el caso de aquí. Nos dice el enunciado, considera una variable aleatoria x que represente el tiempo de vuelo de un avión que viaja de Miami a Las Vegas. Suponga que el tiempo de vuelo es cualquier valor en el intervalo de 100 minutos a 150 minutos. Lo que nos pide el ejercicio es definir la función de densidad de probabilidad f de x, cuál es la probabilidad de que el vuelo dure entre 125 y 145 minutos y cuál es la probabilidad de que el vuelo dure más de 135 minutos. Lo primero que hacemos en este caso es definir nuestra función de trabajo, donde encontramos lo siguiente, que f de x es igual al intervalo que tenemos de b, que es de 1 sobre b menos a, donde b es 150 y a es en este caso 100, dando como la función de densidad de probabilidad de 1 sobre 1 sobre 50, que es en este caso nuestro literal a. Para el caso de nuestro literal b, lo que nos pide en este caso es definir la fórmula de la densidad, la cual la tenemos planteada.
es la siguiente, la que habíamos mencionado anteriormente, la integral entre a y b de la función f de x de x. Ahora reemplazamos con los valores que nos dio en el ejercicio, que en este caso son la probabilidad que dure entre 145 y 125 minutos. Entonces, al integral tenemos la integral del valor mínimo 125 al valor máximo de 145 por la función de densidad que encontramos en el literal anterior, que era de 1/50. Al resolverla nos vamos a encontrar con que tenemos la función de 1/50 que multiplica x, donde x vamos a evaluar entre 145 y 125. Al resolver todo este proceso que tenemos en la parte de acá, nos da como resultado un valor de 0,4 unidades cuadradas, que nos da como una probabilidad del 40%, dando como tal que la probabilidad de vuelo entre 125 a 145 minutos es de un 40%. Y en el caso del literal C, nos dice cuál es la probabilidad de que el vuelo dure más de 135 minutos. En este caso, tenemos que tener en cuenta los límites que vamos a utilizar, al igual que el anterior ejercicio, pero en este caso cambia el valor mínimo, que es 135 minutos, ya que nos dice que el vuelo dure más de 135 minutos. Sin embargo, debemos considerar que el límite máximo es el tiempo máximo que dura el vuelo, que es 150 minutos. Ahora que tenemos establecidos los límites, pasamos a resolver nuestra integral, que nos da como resultado de la función 1/50 por x evaluado entre 150 y 135 minutos. Al reemplazar los valores y resolver, nos da como resultado que es de 0,3 unidades cuadradas. En el caso de la probabilidad, lo que nos quiere decir el ejercicio es que la probabilidad de encontrar de que el vuelo dure más de 135 minutos es del 30%. Ahora, con el caso de una probabilidad de Poisson. No, en este es con el caso de una probabilidad exponencial. El enunciado nos dice, el tiempo que tarda para cargar un camión obedece a una distribución exponencial. La medida del tiempo de espera para cargarlos es de 15 minutos. La pregunta es la siguiente, ¿cuál es la probabilidad de que la carga de un camión dure 6 minutos o menos? En este caso nos encontramos que primero tenemos que sacar la media, la cual ya nos viene dada aquí. 15 minutos. Esa es nuestra media que vamos a reemplazar en nuestra fórmula. En este caso nos dice que dure de 6 minutos o menos. En este caso, encontramos que x tiene que ser menor o igual a 6 minutos, donde nos da en este caso una probabilidad de 0 a 6. Ahora, al reemplazar los datos en la fórmula que ya tenemos que reemplazar el valor tanto de n como de, en este caso también, la media, que es de 15. Al reemplazar los valores, ya podemos pasar a la siguiente parte, que es la integración. En este caso nos encontramos con el siguiente caso, que debemos integrar la función de un quinceavo elevado que multiplica la exponencial que está elevado a menos x sobre 15, donde 15 es la media, en los valores que ya habíamos mencionado, que son de 0 a 6, ya que son los tiempos que estamos esperando de carga. Una vez que tenemos eso resuelto, solo tenemos que pasar a reemplazar los valores que nos está dando en este caso, que es en la parte de x, reemplazamos por los límites superior y el límite inferior, que son 6 y 0. Al resolverlos nos da como resultado, en este caso, tenemos de 0,32.97, lo que nos quiere decir que la probabilidad de que el camión que la probabilidad de la carga de un camión dure de 6 minutos o menos es de un 32.97%.